Muy buenos días a todos, hermanos. A los que nos visitan, sean bienvenidos, esta es su casa. Déjeme decirle que este mundo, hermanos, puede ser un lugar muy cruel. Quizá para algunos es demasiado cruel, para otros no tanto. Por ejemplo, imagine la siguiente escena. Imagina una mujer, hermanos, cristiana que se casa con un hombre cristiano. Ella en todo su pensamiento concluía, imaginaba que este hombre era cristiano y muy temeroso de Dios. Van pasando los años. Al estar casados, se da cuenta que este hombre la acosaba constantemente por su peso, su apariencia a esta mujer. No la maltrataba físicamente, pero se burlaba de ella porque su complexión era muy robusta. Su esposo le decía entre comentarios y bromas que cada comentario, hermanos, que le hacía, no se daba cuenta este hombre que destrozaba la autoestima de su esposa. Para algunos a veces el hogar se vuelve un lugar cruel. Esposos, esposas e hijos se pueden decir cosas como te odio, nunca hubieras nacido, comentarios que me he enterado que le han dicho hijos a sus papás. A veces la mujer que le dice al hombre el bueno para nada. Imagina otra escena, los estudiantes de entre 15 a 18 años, hermanos, jóvenes adolescentes, que son vírgenes, estudiantes que les hacen burlas y críticas en la escuela y les hacen ver como una mujer ridícula porque guardan su sexualidad. Por poner límites a su sexualidad y tener creencias bíblicas, hermanos, el mundo se vuelve cruel. Jóvenes cristianos que defienden su postura sobre el matrimonio, sobre la sexualidad, sobre la identidad de género, que buscan defender, hermanos, sus convicciones en la escuela, en su entorno de amigos o en el trabajo, a veces se hacen objeto de ataques. Ataques que son despiadados y críticas, hermanos, que son muy venenosas, marcan el autoestima. Y en el peor de los casos terminan concluyendo en suicidio. A veces los mismos profesores, el gobierno, líderes de los que no esperamos hacen este tipo de acusaciones. Ser joven cristiano, hermanos, con convicciones firmes, esto va a los jóvenes, es ser expuesto a críticas. No puedes esperar lo contrario. Y algunos de ustedes que están aquí presentes, escuchando este mensaje en esta hora, ya sea en su hogar, en la escuela, en su trabajo o con sus amistades, hermanos, algunos de ustedes son víctimas a veces de abuso verbal, sarcasmo, burlas, comentarios degradantes hacia la persona. Otros sufren de algún abuso físico. Me enteré más de estos casos en México, no digo que aquí no sucede, obviamente. A veces a la mujer el esposo la golpea y la mujer, por no llegar al divorcio, guarda ese sufrimiento. El padre alcohólico los aterroriza. Pero entre toda esta escena, hermanos, donde el mundo pareciera pintarse como un lugar cruel, mire lo que escribe el salmista en la Biblia. En el Salmo capítulo 59, versículos 1 al 2, escribe el salmista así: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de los hombres sanguinarios. Para esta mañana, hermanos, quiero hablarles de cómo perdonar a aquellas personas que son crueles. Yo sé que todos conocemos personas así. Quizá usted enfrentó esa crueldad hace tiempo, quizá la está enfrentando ahorita o la va a enfrentar, necesita estar alerta acerca de ello. ¿Cómo perdonar a aquellos que son crueles? Y probablemente, hermanos, de acuerdo a la Biblia, en la investigación que se ha hecho, de acuerdo a la Biblia, no se ha encontrado hasta ahorita, lo que va de la fecha en la historia de la humanidad, a una persona que haya sufrido más que el Señor Jesucristo. Cuando conocemos el ejemplo de Jesús, podemos pensar en cómo Él reaccionó y darnos cuenta cómo reaccionó ante la crítica, ante la humillación. ¿Qué podemos aprender de ello y cómo nos puede servir en nuestra vida práctica? La forma, hermano, en la que usted responda a aquellos que le odian, a aquellos que son crueles con usted, demuestra mucho de su madurez espiritual. Y el Señor Jesucristo sufrió abuso. Un abuso, hermanos, que fue al extremo y no esperarías que sufriría. Quiero que juntos lo estudiemos con el texto bíblico. Se han intentado hacer imágenes sobre el abuso del Señor Jesucristo, pero quiero dar esta afirmación clara: Jesús fue víctima de deslealtad de sus amigos. A veces de los mismos que te rodean vas a sufrir este abuso. En este caso fue deslealtad de los amigos del Señor Jesucristo. Cuando lo arrestan, sus amigos lo abandonan.
Lo dejan totalmente solo, hermanos, para enfrentar la peor noche que él va a vivir. Judas, un hombre a quien Jesús había discipulado, hermanos, ya por 3 años, lo traiciona por 30 piezas de plata. Pedro lo negó 3 veces, diciendo, no conozco a ese hombre, cuando llegó esa noche oscura. Fue víctima, hermanos, del rechazo de sus amigos en el momento más difícil. Y no solo eso, también fue víctima de injusticias grandes. Los tribunales en aquel tiempo, hermanos, cuando el Señor Jesucristo vivía, la persona que era procesada, se esperaba que se le hiciera la peor justicia. Hoy en nuestros días sucede al revés. Cuando una persona la van a procesar, siempre se espera que se haga la justicia correcta. Si hizo cargos por algo, bueno, que se le dé la justicia que merita por ello. En los tiempos de Cristo no era así. Sufrió por algo mínimo, su pago va a ser algo que sea totalmente extremo a lo que él sufrió. Lo van a llevar a un juicio al Señor Jesucristo, pero ese juicio, hermanos, va a estar lleno de injusticias. Los 4 evangelios se van a dedicar a hablarnos de estas injusticias. No lo vamos a revisar los 4 por asuntos de tiempo, pero sí quiero que veamos estos datos interesantes, hermanos, que la Biblia nos dice. Aquí hay algunas imágenes que se han pintado en el juicio del Señor Jesucristo. Tuvo 2 partes. El primer juicio fue con la audiencia judía. Lo llevaron ante Anás, que está ahí en pantalla. Después lo llevaron con Caifás y al último lo llevaron a un Sanedrín, que se conforma por 70 hombres. Anás, hermanos, era un hombre malévolo. Leer sobre él te da escalofríos por todas las atrocidades que hacía. Era muy malévolo. Después lo van a llevar con Caifás. Este Caifás era un sumo sacerdote en ese tiempo, que en ese momento estaba funcionando como sumo sacerdote. Y después lo llevan al concilio, que es de los 70 ancianos. Lo llevaron de madrugada al concilio. No tenía que ser así, pero lo están enjuiciando de manera injusta. Así que después de que lo pasan al juicio judío, hermanos, al Señor Jesucristo, como usted ve en pantalla, va a la segunda parte del juicio, que es el juicio romano. Lo llevan ante Pilato, después lo pasan con Herodes y otra vez lo regresan a Pilato. Los judíos no podían dar muerte por una cruz a alguien judío, tenía que ser Roma, por eso lo llevaron con Pilato, gobernador romano. Pilato no encuentra falta en él, mire lo que dice el texto. Una vez que el Señor Jesucristo está con Pilato, dice la Biblia, Señor gobernador, hablando de Pilato, encontramos a este hombre alborotando al pueblo para que se rebele contra Roma. Dice que no debemos pagar impuestos al emperador y que él es el Mesías, es decir, se cree rey. Pilato oyó esta acusación que le está haciendo la audiencia judía al Señor Jesucristo. Y esta es la respuesta de este hombre, hermanos. Mire lo que respondió Pilato en la escena. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Es decir, Pilato juzga la evidencia de lo que le están diciendo y no encuentra cómo acusarlo. Le pareció una farsa lo que le estaban diciendo. Y la audiencia, hermanos, al no estar a gusto, insistieron con el caso del Señor Jesucristo. La audiencia decía, pero insistían, con sus enseñanzas causa disturbios por donde va, en toda Judea, desde Galilea hasta Jerusalén. Pilato se dio cuenta, hermanos, que el Señor Jesucristo era inocente. Y decidió quitar el juicio de él, por eso dicen que se lavó las manos. Los gritos, hermanos, de la multitud insistían en hacerlo culpable. Mira cómo dice el texto sobre la multitud. Pero la multitud seguía gritando, crucifícalo, crucifícalo. Lo menos que tuvo el Señor Jesucristo en su juicio fue justicia, hermanos. Se rompieron muchas leyes esa noche. No hubo un Estado de Derecho. Los derechos de Jesús nunca se respetaron cuando iban a crucificar a alguien. Solamente fueron blasfemias, calumnias. Y al final de todo determinaron que lo mejor de todo lo que le habían pronunciado en su contra era subirlo a una cruz. No porque fuera culpable de algo, sino porque las autoridades judías estaban tan insistentes y el juicio se tenía que llevar a cabo. Una vez en la cruz, hermanos, el Señor Jesucristo va a padecer los tormentos más dolorosos. Hoy en día los países que todavía practican curiosamente la crucifixión, hermanos, que son muy pocos los contados, tratan a veces de darle la peor sufrimiento a las personas. Con nosotros no es así. Usted sabe que cuando sentencian a una persona tratan de darle el menor dolor posible. Se ejecutaba lo de la silla eléctrica. Pero en tiempos de Cristo era al revés.
la persona que estaba sentenciada a muerte lo tenías que hacer sufrir de la peor manera que se te pudiera ocurrir. Que no muriera rápido y que en ese proceso de que está muriendo padezca todo lo posible. Lo pudieron haber matado con espadas y lo pudieron matar con espadas, es decir, decapitarlo. Lo pudieron haber dado algún veneno, hermanos, como lo hicieron con Sócrates, dice la historia, también lo pudieron haber hecho. Lo pudieron ahorcar, que son muertes menos dolorosas a la cruz. Pero nunca fue así, enfrentó lo más doloroso. Y ante todo este sufrimiento, hermanos, que les estoy relatando, ante esta multitud que no guarda silencio y que le acusa como aquel que es injusto o que lo deben crucificar, note bien usted, hermanos, lo que ellos dicen. Y diciendo, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y desciende de la cruz. Hermanos, está ya casi al punto de la muerte, ya está clavado para este momento del versículo. Está demasiado débil. Ha perdido bastante sangre en este momento. Y la gente en esa escena todavía no se cansa de decirle, hermanos, acusaciones en su contra, insultándolo con palabras crueles, viendo lo que está padeciendo él mismo, hermanos, en esa cruz. No niego que a veces nosotros sufrimos ataques, a veces nuestra propia naturaleza va a ser querer responder cuando tenemos un ataque o una situación difícil. El Señor Jesucristo, hermanos, que es digno de imitar, se enfocó en el resultado de esa muerte. ¿Pudo haber hecho ataques a la audiencia? Claro que pudo hacerlo. Pero se enfocó en aguantar, hermanos, para que esto se pudiera ejecutar el propósito que fue salvarnos. Mire, hermanos, si él hubiera en esa escena apelado a lo que tenía a su disposición, esto es lo que hubiera pasado. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? En la cruz, hermanos. 72,000 ángeles podían venir a liberar a Jesús de esa cruz. Incluso cuando Jesús nació, muchos ángeles se involucraron en su nacimiento. Usted recuerda la escena. Cuando Jesús muere, ni un ángel aparece. ¿Tenía el poder para escapar? Claro que lo tenía. El poder para callarle la boca a todos los que lo criticaban también podía hacerlo. No lo hizo, hermanos. Sabía que era la manera para salvarnos. Y mientras cuelga de esa cruz, mientras cuelga de esos clavos y se burlan de él, mientras su cuerpo sigue derramando sangre, ante todo esto, las palabras que él menciona, hermanos, son las siguientes. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esas fueron las primeras palabras que él dijo, colgado de una cruz. Y es curioso, hermanos, que cuando usted piensa en este texto, ellos sí saben lo que están haciendo. Ya lo tienen planeado por semanas. Pero cuando Jesús dice no saben lo que hacen, no está diciendo mentiras. Ellos no entendieron que él era el Mesías. Para ellos era un criminal que se estaba burlando de ellos. Y en ese sentido no sabían lo que hacían. Están matando a un criminal para ellos. Nunca reconocieron, hermanos, en todo el relato de la cruz que estaban crucificando al Mesías. No hay un versículo que lo confirme. Pensaban que estaban haciendo justicia. Y esta oración, hermanos, es la primera oración de Jesús. Hasta aquí es un relato breve de la crucifixión. Esto era lo que yo quería resaltar. Que en la historia de la humanidad no ha existido una persona que haya padecido más que el Señor Jesucristo. Nadie ha sufrido tanta crueldad como Él. Pero no vamos a negar que todos aquí, hermanos, hemos sufrido. Hemos sufrido y experimentado abuso, algunos más que otros. Y el apóstol Pablo, ante estas situaciones, exhorta así. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.
Fácil de entender el texto, hermanos, muy difícil de aplicar. Empezando por mí lo digo. Considerando el ejemplo del Señor Jesucristo, hermanos, que usted ha escuchado para este momento, hay varias lecciones que podemos rescatar en este momento. Quiero darle algunos consejos o algunas lecciones para que usted pueda llevarlo en su vida diaria. Número 1. Cuando usted sea víctima de crueldad, escape si es posible y apropiado. Cuando usted sea víctima de crueldad, escape si es posible y apropiado. En todos los casos, hermanos, va a variar la situación. 3 años antes de que crucificaran al Señor Jesucristo, estaba en una ocasión en Galilea de Nazaret. El Señor Jesucristo se paró en la sinagoga y dio un sermón. Y cuando terminó, hermanos, de predicar el sermón, a los de la sinagoga no les gustó el sermón que predicó. Jesucristo dijo que no iba a estar en la sinagoga sirviendo como lo es un predicador en estos días. Él dijo que iba a ir por los quebrantados de corazón, por los ciegos, a dar libertad a los cautivos. Y note bien, hermanos, la respuesta de la audiencia en ese momento. No les pareció el sermón y vean lo que querían hacer. Al oír eso, los que estaban en la sinagoga se enojaron muchísimo. Entonces sacaron de allí a Jesús y lo llevaron a lo alto de una colina donde estaba el pueblo, pues querían arrojarlo por el precipicio. Aquí está el consejo, pero Jesús pasó en medio de ellos y se fue de Nazaret. Llevarlo a un precipicio en ese tiempo, hermanos, era porque había rocas filosas hasta abajo. Y sabían que al lanzarlo iba a morir. Se iban a ahorrar espadas, se iban a ahorrar flechas y tiempo para asesinarlo. Él vio la situación, hermanos, y escapó. No dañó a nadie, no hizo comentarios hirientes, simplemente escapó de la situación. Cuando usted sea víctima de crueldad, escape si es posible y apropiado. Este es el primer punto, hermanos, y a veces, si usted puede evitar la crueldad, evítela. No es sano que usted esté aguantando, hermanos, una crueldad que puede detener. No conozco el caso o la vida de ustedes, pero no es sano que se ponga sin defensa ante una situación así. Hay ofensas, hermanos, que destrozan la vida, nos cambian, situaciones que nos cambian. Abusos sexuales, infidelidad, se escucha de casos de incesto, de secuestros, violaciones, alguien que quizás asesinó a tu hijo o tu hija, alguien que te está haciendo mucho daño, alguien que te engaña. Es cierto que no todos pasamos las mismas experiencias, pero si usted está en una experiencia donde está aguantando cosas que no debe aguantar, el consejo bíblico es que escape, y eso no va en contra de la Biblia, hermanos. La Biblia lo respalda. Soy fiel creyente, hermanos, de que si una mujer está permitiendo violencia física en su matrimonio, no está en la voluntad de Dios, aunque se digan ser cristianos. Si la mujer está siendo abusada por el hombre en su matrimonio, eso no es voluntad de Dios. No hay cómo sostenerlo. El consejo es que cuando usted puede escapar de una situación de crueldad que sabe que usted no debe estar aguantando, escape. No juegue con su vida innecesariamente porque Dios le va a pedir cuentas. Eso a veces va a implicar que cambie de trabajo, a veces puede implicar que cambie de escuela si es que está estudiando, o tomar un camino diferente cuando va al trabajo. No conozco su situación. Puede implicar que si está casado y su cónyuge abusa de usted, se retire lo más pronto posible, que busque ayuda, que busque una manera en la que eso se detenga, que no esté de brazos cruzados pensando en que Dios así obra con usted y usted lo merece. Cuando usted sea víctima de crueldad, hermanos, el consejo bíblico es que intente escapar. Ese es el consejo cristiano. Cuando los enemigos de Pablo, hermanos, el apóstol lo buscaron para matarlo en la ciudad de Damasco, la Biblia dice que Pablo, con ayuda de unos amigos, bajó por la ventana en un cesto, con una soga, como si fuera película de acción, y se fue huyendo de la amenaza de muerte que tenía su vida. Y cuando me refiero a crueldad, hermanos, no hablo de asuntos menores. De que el marido manchó la alfombra de la sala y usted lo está amenazando porque se va a divorciar, no hablo de ese tipo de asuntos. Esos son asuntos menores, no lo vea como crueldad. A veces pueden ser desaires pequeños. Dicen que somos la generación de cristal, que no se les puede decir nada o no se nos puede decir nada. Me estoy refiriendo a actos de crueldad. Yo sé que usted sabe identificarlos. Donde hay maldad. Todos lidiamos con personas difíciles en nuestra vida. Algunos viven con él o con ella.
De hecho, se dice que las personas difíciles, hermanos, están distribuidas estratégicamente en el mundo para que usted las encuentre de 2 a 3 veces por día. No me mencione nombres, quizás usted lo puede hacer. Este es el primer consejo, hermano, escape si es apropiado y es posible. Número 2, cuando usted sea víctima de crueldad, no tome represalias. Jesús negó, hermanos, a devolver el insulto. Se negó a devolver el golpe por golpe. Mire lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 5. Pero ahora yo les digo, no traten de vengarse de quien les hace daño. Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, pídanle también que les pegue en la izquierda. Cuando Jesús les dijo que pusieran la otra mejilla, hermanos, no significa que usted se deje o que no administre justicia. No piense así del texto. No tomar represalias, no significa que en una acusación de alguien violento usted se quede de brazos cruzados. No va hacia allá el texto. No significa eso. Se trata de no permitir una injusticia. El proverbio lo confirma. Mire el proverbio aquí como lo pone. En cambio, les irá bien a los que condenan al culpable. La Biblia no exhorta que usted se quede de brazos cruzados cuando esté padeciendo. En cambio, les irá bien a los que condenan al culpable. Recibirá bendiciones en abundancia. Hay tiempo, hermanos, para la justicia también. Hay tiempos. No es correcto que usted esté sufriendo injustamente. Poner la otra mejilla no significa que se deje abusar. Los sacerdotes, hermanos, que ministran en templos católicos y que abusaron de algunos niños, los psiquiatras y los psicólogos en sus libros argumentaron que una vez que ellos se arrepienten y piden perdón, no se les vuelva a poner en su misma área porque van a quedar expuestos otra vez a los niños. Deben ser canalizados a otro lugar donde no queden expuestos a la tentación del abuso sexual. Abandonar la venganza, hermanos, no significa que usted abandone la justicia. Aunque la víctima perdona al secuestrador, al violador, tiene que pagar a las autoridades o hacerse cargo de sus delitos. Si no le va a hacer cargo en esta tierra, Dios le va a pedir cuentas, hermanos. Romanos 12, versos 17 al 19 dice la Biblia, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando usted sea objeto de crueldad, hermano, la Biblia no le exhorta que usted se vengue. Ese es el consejo de Dios. Y es difícil, hermanos, sí es difícil. Porque es una inclinación en nuestra naturaleza querer responder en automático y vengarnos. Pero la Biblia dice que esto queda en manos de Dios. Él va a traer justicia, hermanos. Él va a traer justicia sobre lo que usted ha padecido que no tenía que sufrir. Tercer consejo, hermanos. O tercera lección. Cuando usted sea víctima de crueldad, ese es el más fuerte. Ore por quienes abusen de usted. ¿Recuerda el relato que estábamos leyendo ahorita? ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor Jesucristo, hermanos, cuando la audiencia lo estaba diciendo que lo crucificaran o que se bajara si Él era el Hijo de Dios? Perdónalos. Pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quien los persiguen. Y la oración del Señor Jesucristo fue, perdónalos porque no saben lo que hacen. La invitación aquí, hermanos, y no estoy diciendo que es fácil, porque van a decir, sí, pues tú estás predicando y decirlo es fácil. No estoy diciendo que es fácil para nada. Pero de acuerdo a la Biblia, la invitación aquí es que en esa situación de aquel que te está lastimando o de aquel que te lastimó, es que todavía ores por él. La oración y el poder de la oración, hermanos, no lo podemos subestimar. Cuando Dios nos dice que oremos por ellos es porque algo puede hacer Dios. Cuando nosotros, hermanos, oramos por nuestros enemigos, el Espíritu de Dios desata su gran poder en nosotros para transformarnos. Y tal vez una persona que hoy en día te trata mal, o tiempo atrás te trató mal, se puede convertir tiempo adelante en un gran apoyo para tu vida. Dios puede cambiar las vidas. A veces puede ser que cambie, a veces puede ser que no. Pero Dios respeta el libre albedrío de la persona. Y hay una cosa, hermanos, que yo creo fuertemente sobre esto, y la Biblia lo dice, a veces la oración no va a cambiar a la persona que te está lastimando. Eso es cierto. La persona va a tener que disponer para ser cambiada, pero no está garantizado. A veces la oración no va a cambiar a la persona, pero sí lo va a cambiar a usted.
cambia tu actitud de amargura hacia esa persona en una actitud de paz. Te da fuerzas para afrontar las situaciones difíciles cuando tú oras. No está garantizado que va a cambiar al cruel, pero sí te va a cambiar a ti cuando tú oras. Otro beneficio de orar por alguien, hermanos, que trata mal a las personas, es que le estás pidiendo honestamente a Dios que le vaya bien. Que le vaya bien a esa persona. Y yo sé que en el mundo esta lógica no cuadra. Aquel que me lastimó merece su castigo, merece su condena y lo tiene que padecer. Para el cristianismo no es así, no funciona así, hermanos. No tenemos ningún permiso de parte de Dios para orar por alguien que se muera. No tenemos ningún permiso de parte de Dios para orar por alguien que le vaya mal en su vida. Lo puedes hacer, claro que lo puedes hacer, pero eso es estar en la carne, eso no es estar en el espíritu. Supe de una historia, hermanos, de un chofer de autobús ahí en Piedras Negras, que también era un pastor laico. En los fines de semana predicaba en una iglesia. Y en una ocasión, este chofer de autobús, que era pastor, contó que una mujer se acercó por mucho tiempo a la iglesia. Su hijo estaba muy enfermo, tenía una enfermedad muy grave. Y domingo tras domingo la mujer aparecía en la iglesia, hermanos, sin falta. Y estaba allí. Presentaba a su hijo en oración cada que podía. Los hermanos oraban por el hijo. Pasaron las semanas y el hijo sanó. Y tan pronto como el hijo sanó, hermanos, la mujer ya no apareció en la iglesia, dejó de ir. Y dicen, hermanos, esto dice el relato, que el pastor fue y le dijo a esta mujer: mire, hermana, así como oramos para que su hijo sanara y sanó, podemos orar para que su hijo se enferme y se muera y se va a morir. Mejor acérquese a la iglesia si no quiere que se muera y oremos así. No podemos hacer eso, hermanos, no tenemos permiso de Dios para orar por alguien que le vaya mal. Dios no va a contestar esa oración. Puede hacerlo, sí, no estamos mandados a hacer eso. Cuando usted ora, supera algo contra aquello que le ha lastimado. No ore usted para que se le descomponga el auto si es el ex el que le lastimó. No ore para que quizá le crezca la panza o se le caiga el cabello. No ore para que se enferme, no ores para que lo corran del trabajo, no ores para que le vaya mal en la vida. La Biblia nos dice, hermanos, que oremos por nuestros enemigos para que les vaya bien. Ese es el propósito de esa oración. Nos ayuda a nosotros, nos va a ayudar a madurar y nos va a ayudar a crecer. Y es difícil, hermanos, sí es difícil. Puse esta frase aquí, que me gustó mucho. Uno siempre tiene que tratar de perdonar a los que nos ofendieron. Aunque no nos pidan perdón, note bien, aunque no se merezcan el perdón. Porque es la mejor manera para vivir. No hay otra manera. A veces es cierto, hermanos, no van a merecer ese perdón. Sí es cierto, a veces no lo van a merecer. Y podemos tener todas las razones a nuestro favor para no perdonarlo. Pero la Biblia, hermanos, nos ordena a perdonar. Ahí está la exhortación. Estamos ordenados a perdonar. Tenga usted las razones o no, está ordenado a perdonar. Rescato algunos consejos aquí, hermanos. Perdone tan rápido como sea posible. A nosotros como seres humanos nos va a costar tiempo asimilarlo. Asimilar la crueldad que nos hicieron nos puede llevar meses, a algunos les puede llevar años. Y la primera reacción a veces va a ser que usted vaya con ira, con venganza, malos deseos hacia esa persona que le lastimó. A veces se logra, a veces no se logra. A veces se logra en muy poco tiempo con algunas personas. Pero difícilmente, hermano, se va a lograr de inmediato. Quiero ser real con esto. Aunque esa persona le haya hecho daño, dudo que así como al Señor Jesucristo lo estaban maldiciendo mientras estaba en la cruz, en ese mismo momento está pidiendo perdón por ellos. Lo está haciendo de inmediato. No digo que con nosotros no pueda suceder así, quizá le lleve tiempo a usted. Pero está ordenado a hacerlo, hermano. Hágalo tan rápido como sea posible, es el consejo. Supe de esta historia que encontré en una revista. A estos dos que usted ve en pantalla, este hombre se llama Budwelch o Budwelch. Ella es su hija Julie. Esta joven, hermanos, fue una de las 168 víctimas que murieron en un atentado en 1995 en el estado de Oklahoma City. El siguiente joven que usted ve aquí en pantalla, Timothy McVeigh, colocó una bomba en ese edificio. Había muchas personas ahí obviamente laborando en ese día y le quitó la vida a 168 personas
y dejando muy heridas a otras, en especial a la vida de Yuli, que está aquí en pantalla, que usted ve de su lado derecho, de su lado izquierdo, perdón. No puedo imaginar, hermanos, cuando yo leía la escena en la revista, la clase de ira de las familias que tuvieron quizá contra el joven que colocó la bomba. No puedo imaginarme quizá cómo habrían reaccionado al saber que un joven le estaba quitando la vida a más de 168 personas. Cuando este joven, hermanos, fue sentenciado en junio del 2001, las personas hacían fila y rogaban por una oportunidad para tener la satisfacción de ver morir a este joven que puso esa bomba y mató a casi 200 personas. Estaban rogando, hermanos, afuera de donde lo tenían sentenciado. Y Bud Welch, el hombre que usted ve aquí, es cristiano. Es el papá de la joven que fue asesinada ahí. Llegó un momento, hermanos, mientras hacía luto por su hija y procesaba la muerte de su hija. Llegó a pasar por 3 años después de la tragedia y en 1998 hizo un viaje. Todavía el joven que puso la bomba no lo podía él ir a visitar o decirle algo, no tenía acceso para visitas. No podía ver al asesino de su hija, pero podía visitar al papá. Así que este hombre, hermanos, que usted ve en pantalla, fue a visitar al papá del joven que había asesinado a su hija. Lo vino a visitar, el papá del asesino se llama Bill McVeigh. Fue y lo visitó. Así que los dos están en la casa de este hombre. Y aunque todos despreciaban a Timothy, hermanos, el asesino, también despreciaban al papá, dice el relato, por haber criado o por haber darle vida a este joven asesino. Dice que le llegaban comentarios por correo, buscaban a veces en su casa, la pintaban o hacían maltratos. Cuando lo encontraban en la calle y algunos lo reconocían, decían varios comentarios que lo herían. Solamente por ser el papá, hermanos. No él ejecutó el acto, pero por ser el papá. Y el hombre Welch, hermanos, que está ahí en pantalla, vino para encontrar alivio en su corazón y para darle sanidad a este hombre. Estaba sufriendo en silencio por todos los ataques que la gente le hacía. Y cuenta la historia, hermanos, que cuando están en la casa del papá del asesino, se sentaron a la mesa y empezaron a tener una conversación. Y mientras conversaban, Welch, el papá de la hija asesinada, no pudo evitar ver una foto en la pared. Y le dijo, qué joven tan simpático está en esa foto. Así que Bill, hermano, se levantó de la mesa donde estaban conversando, fue y tomó la fotografía de la pared, la sostuvo con sus manos. Dice el relato que le empezaron a salir lágrimas. Y le dijo a Welch, es la foto de graduación de Timothy en el instituto. Le empezaron a escurrir lágrimas por sus ojos mientras sostenía la foto. Y Bud Welch, hermanos, el hombre cristiano, dijo lo siguiente. Siento mucho todo lo que has sufrido y los comentarios que te han hecho. He venido a visitarte para encontrar alivio. Espero que tú también lo puedas encontrar. Nunca me había sentido tan cerca de Dios como en ese momento. Sentí que me habían quitado un peso de encima. Me preocupé más por Él que por mí. De esta historia, hermanos, aprendemos que al perdonar, este hombre pudo encontrar sanidad emocional para su alma y también para la otra persona. El consejo es, hermano, perdone tan pronto como sea posible. Al perdonar no está diciendo que no le hicieron daño. Está reconociendo que le hicieron daño y que necesita alivio. Al perdonar no estás prolongando esa situación incómoda. Al perdonar te estás liberando de un veneno que acaba contigo todos los días. Perdonar, hermanos, es la decisión de no herir a la persona que nos hirió. Renuncias a la venganza de herir a alguien cuando perdonas. Suspendes la ley de la venganza cuando usted perdona. Cuando perdonas, liberas a esa persona en la pequeña prisión que construyó en tu mente y tu corazón para mantenerlo ahí con cadenas. Cuando usted perdona, te dejas imaginar por las noches que un día esa persona que te lastimó irá a la cárcel o que le vendrá una enfermedad mortal. Cuando perdonamos, hermanos, nos liberamos de todos estos pensamientos que no glorifican a Dios, que nos hacen daño. No es tarea sencilla, hermanos, es reconocer el daño, pero tenemos que aprender a soltar.
Si fue un líder el de la iglesia el que te lastimó, sobre el que tenías expectativas y no se cumplieron, y tus comentarios no están glorificando a Dios, no los hagas. Suelta a la persona. Porque de otro modo, hermanos, esto no se termina, va a continuar. Te va destruyendo internamente. La amargura te va destruyendo, te va minando. No es una explosión, es una implosión, va hacia adentro. Te va matando por dentro. Última lección, hermanos, sobre esto. Cuando usted sea víctima de crueldad, confíe en el cuidado de Dios aunque Dios parezca estar distante. Cuando usted sea víctima de crueldad, confíe en el cuidado de Dios, aunque Dios, hermanos, parezca estar distante. Va a haber situaciones en su vida donde va a parecer que Dios no está con usted, y eso no significa que sea verdad. Mira el Señor Jesucristo en esa escena de la cruz. Palabras del propio Señor Jesucristo, hermanos, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús dijo, hermanos, esto cuando está en la cruz, y nunca se dirigió de esta manera hacia Dios, siempre le llamaba Padre. Siempre le decía Padre, mi Padre, porque era una relación cercana, una relación muy íntima entre ambos. Pero en esta escena no le dice Padre, le dice Dios, porque se siente solo, hermanos, si él está siendo honesto, se siente solo. Toda la maldad cayó sobre él en este momento, las blasfemias, los escupitajos, los clavos, la sangre, la corona de espinos. Estaba desnudo totalmente cuando está diciendo estas palabras. Las pinturas lo ponen con un taparrabos, hermanos, eso es totalmente falso. Siempre los romanos los crucificaban desnudos para que la vergüenza se aumentara. Todo fue crueldad, hermanos. Nunca llegó un ángel a esta escena a asistirlo. No hubo una alabanza. No hubo alguien que se preocupara por él ahí, ni su propio padre. Y se sintió distante. Sintió que su padre lo dejaba. Y él fue sincero, hermanos. Y sí fue verdad que Dios lo dejó allí. Porque en ese momento todos los pecados de nosotros estaban cayendo sobre Jesús. Todos los pecados. Y Dios no puede tener comunión con el pecado. Al estar tratando a Cristo como pecador, lo tenía que dejar para pagar nuestras deudas. Se sintió distante, hermanos, y solos. Se alejó de su Hijo. Y dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y la gente cruel, hermanos, estaba ahí todavía maldiciendo. A veces quizá usted esté llorando porque descubrió la infidelidad de su pareja y sientes que Dios no te ama porque tú no mereces eso. A veces quizá te sientes muy mal porque tu hija o tu hijo son crueles contigo y nunca quizá le diste razón para que te traten así. Los amaste, los quisiste, los cuidaste y parece que tu hijo o tu hija son crueles contigo. Y en esos momentos sientes que la crueldad que estás pasando, Dios está distante también. Pero Dios no es así, hermanos. El Dios de la Biblia no es así. Dice el canto, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? Cuando usted esté siendo víctima de crueldad y usted se pregunte dónde está Dios, hermanos, Dios está trabajando con usted. Está obrando con usted. Dios le da propósito a su sufrimiento. Está haciendo algo en su carácter. Él quiere que sea más sabio, que sea un hombre sabio, una mujer sabia, para que cuando tenga hijos los pueda criar, para que cuando tenga nietos les pueda dar consejos. En el Antiguo Testamento, yo sé que a lo mejor la mayoría conoce esta historia, se nos cuenta sobre un personaje llamado José. Sus hermanos lo odiaron, hermanos, y lo vendieron como esclavo. La esposa de su amo, de José, de su amo Potifar, lo mandó a la cárcel a José. Estando en la cárcel, sus compañeros se olvidaron de él, hermanos. Estuvo en prisión por años, también estuvo como esclavo. Y él en esa situación, hermanos, claro que podía levantar la mirada al cielo y decirle a Dios por qué lo abandonó. Y después de 13 años, hermanos, que José estuvo en la cárcel como prisionero y esclavo, Dios entonces mandó la orden de que lo liberara. Después de 13 años, Dios dijo, saquen de allá a José, ya está listo. Estaba en el horno de Dios, hermanos. A nadie nos gusta el pastel que no está cocido o que está crudo. Usted sabe que el pastel tiene que hornearse. Ya cuando sale esponjadito y con un vaso de leche, sabe mejor. Dios estaba preparando a José, hermanos, en esa prisión. En el sufrimiento Dios te prepara para convertirte en la mejor versión. Fue el mejor gobernador de su época en Egipto.
Usted va a enfrentar momentos difíciles, hermanos, donde sienta que Dios está distante. Y usted siente que todo se le viene encima. Y usted se pregunta dónde está Dios. La Biblia tiene respuesta. Te liberaré del poder de los malvados. Te rescataré de las garras de los violentos. La cruz derrite, hermanos, hasta el corazón más duro. La cruz trae vida al corazón que ha sido lastimado. La cruz es lo único que puede traer sanidad a tu situación. Acepte a Cristo, si no lo ha hecho. No hay seres más infelices, hermanos, que los que nunca perdonan. Y como seres humanos somos curiosos, nos gusta aceptar el perdón de Dios, pero no darle el perdón a las personas. Y existe una cosa, hermanos, que cuesta más que el perdón. Y es el no perdonar a otros. Porque la ausencia del perdón, hermanos, nos cuesta el presupuesto emocional de nuestro corazón. Y piensa, hermanos, que la condena de los que no perdonan comienza aquí en la tierra y puede terminar en el infierno. No perdones y la ira se va a convertir en tu carga. No perdones y poco a poco vas a ir perdiendo la risa o el gozo. No perdones y no vas a confiar en nadie más. No perdones y la amargura va a ir sacando la compasión de tu corazón lentamente. El consejo pastoral, hermanos, es que usted haga una lista. Si usted tuvo una mamá o un papá que fue muy cruel, perdónelo. Esté vivo o no esté vivo. No te dieron la crianza que merecías quizá. Se equivocaron en cómo te disciplinaron. Si están vivos, no esperes a que mueran. Y después te toca ir a darle un beso frío a una frente, en un ataúd diciendo perdón. O estés llorando afuera de una funeraria, en un panteón lleno de flores. No espere, hermanos, a irlo a decir a un ataúd si esa persona está viva. Al salir de aquí, quizás usted puede invitarlo a comer. Compre un rico caldo, una rica torta. Compre 2, si me quiere invitar, compre 3. Lléveselo a esa persona. Cuando a veces, hermano, ha pensado usted que Dios es cruel, Dios no es cruel. Hay personas que piensan así, me lo han dicho directamente, hermano, ¿cómo Dios va a permitir que me pase esto? Sí es amoroso, pero a veces es cruel Dios. Él está trabajando con usted en ese dolor. Dios no es cruel, hermanos, Él nos ama. Por último, hermanos, quiero terminar con esta invitación aquí. ¿Hay alguien que quiera aceptar el perdón de Cristo en esta hora? ¿Alguien que no ha aceptado a Dios y quiere recibir el perdón por sus pecados? Puede levantar su mano ahí en su lugar. ¿Alguien que ha escuchado el mensaje y que no se ha arrepentido de su vida y quiere entregarle su corazón al Señor Jesucristo y que Él pague por sus pecados? Con toda confianza puede levantar su mano. Somos una iglesia que predica el mensaje de la palabra de Dios. Queremos que los corazones vengan al arrepentimiento. ¿Hay alguien, hermanos? Si no es así, le invito a ponerse de pie. Vamos a hacer una oración para terminar con este tiempo. Dios, queremos agradecerle por este espacio que usted nos ha permitido escuchar su palabra. Gracias, amado Dios, por ser bueno con nosotros. Aquí hay una audiencia y una iglesia presente que ha escuchado el mensaje. Ha sido exhortado a perdonar a aquel que le ha tratado con crueldad. No negamos, Dios, que como iglesia seguimos padeciendo ataques del enemigo, ataques de personas que quieren vernos hundidos, lastimados, llevando cargas en nuestra vida. Yo le quiero pedir, junto conmigo, Dios, y el corazón de mis hermanos que están aquí, que nos dé la fortaleza a través de su Espíritu para poder soltar a aquellas personas que nos han lastimado, que marcaron quizá un antes y un después en nuestra vida, que nos hicieron ver la vida de otro modo, quizá por la crianza o el trato que nos dieron, por los comentarios que dirigieron, por el trance o la burla que mencionaban hacia nosotros. Le queremos pedir, Dios, que sea usted con nosotros para soltar a esas personas. Queremos ser fieles creyentes en usted que obedecen su palabra, y si nos está ordenando a perdonar, entonces queremos perdonar, Dios. Puede ser que la situación sea más cruel para unos que para otros, Dios, pero el perdón va dirigido a todos, independientemente del sufrimiento. Gracias, Dios, le damos por este momento. Gracias por exhortarnos al perdón. Denos el valor para ir y abrazar a esa persona. Si es un papá, si es el hermano, si es el primo, si fue un tío, si fue un compañero del trabajo con el que todavía tenemos contacto, Dios, podamos ir a darle ese abrazo y pronunciar esas palabras que tanto esa persona como nosotros necesitamos decir. Que le perdonamos, sea lo que sea que se haya hecho. Usted ya pagó nuestros pecados en la cruz.
no tenemos excusa, Dios. Gracias por este mensaje que nos ha exhortado al perdón. Denos fortaleza, Dios. Si cuesta días, si nos cuesta semanas, pero que sea pronto. En Cristo Jesús, te damos gracias. Amén.